bienvenidos a Kicking Five. Hoy os traigo un juego bastante esperado como es El Señor de los Anillos, Viaje a la Tierra Media. Un juego de 1 a 5 jugadores, un juego cooperativo en el cual, como podéis imaginar, vamos a meternos en el papel de uno de los héroes de esta famosísima saga de películas, de juegos, de libros y de todo lo que a la altura del mainstream puede hacerse, ¿no? Este juego es un juego que realmente tiene un estrato o va dirigido hacia un tipo de jugador bastante amplio. Creo que tiene una dureza aproximadamente de 2.54 en la BGG, lo cual quiere decir que es un juego bastante asequible. Si nos fijamos en el reglamento, vamos a ver que realmente tienes 3 acciones que hacer. Quiero decir, y si esto lo sumamos a que va acompañada de una aplicación, esta es otra de las grandes novedades que aporta el juego, que luego también le meteremos mano y cuando llegue la parte de la crítica sabremos si es buena, mala, regular, si le hace falta al juego o no le hace falta. Y sumando esto que os acabo de decir, vamos a tener pues un tipo de juego que puede meterse incluso en el estrato de los juegos familiares. De 1 a 5 jugadores, aunque como todo juego cooperativo siempre va a estar recomendado seguramente, y este también es el caso, a menos jugadores. De hecho, ahora mismo está recomendado prácticamente a 1 o 2, lo cual ya quiere decir que también tiene y dispone, y aseguro que es un muy buen solitario. Y dicho esto, pues le vamos a meter mano a este juego, que ya os adelanto, es un juego que tiene principalmente un gran componente de exploración y a través de la app también narrativo, en el cual nos vamos a intentar, y digo intentar porque podría haber sido un poco más, digamos, podrían haber utilizado la aplicación para que te sumergiera más si lo hubieran hecho todavía mejor, pero bueno, lo veremos a lo largo del vídeo. Vamos a meterle mano a este Viajes por la Tierra Media. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es descargar la aplicación. Y una vez que la tenemos instalada, nos vamos a partida nueva o, si queréis seguir una campaña, le dais a cargar partida. En el caso de empezar de cero, le damos a partida nueva. En este momento seleccionaremos una campaña, que en este caso será la de los huesos de Arnor. Le damos al botón de seleccionar dificultad y podemos coger entre normal o difícil. Le damos a una de ellas y continuamos. Una vez que estamos en la siguiente pantalla, pues aquí tendríamos empezadas, pero bueno, lo que vamos a hacer es escoger una nueva en el vacío y ahora nos vamos directamente a seleccionar los héroes. Seleccionamos, por ejemplo, una partida de 2 jugadores donde esté Aragorn y Helena y le damos hacia adelante para seleccionar los objetos iniciales. Aquí tenéis, os dicen los elementos, los objetos iniciales que tenéis disponibles. Estos son los que vienen por defecto, pero se supone que los podéis cambiar metiéndoos en cada uno de ellos. Pero estos son los que van a venir por defecto para la primera partida. Así que los dejamos como están y nos vamos hacia adelante para meter el nombre que queráis. Pues aquí metéis el nombre que queráis y ya podríamos ir a darle al comenzar, pero nos vamos a esperar, porque todo esto que hemos hecho lo tenemos que hacer ahora con el papel y las figuritas. Ahora preparamos todo lo que hemos hecho en la aplicación, es decir, cogemos la lámina de los 2 jugadores, de Aragorn y de Helena, y colocamos a su lado los 3 objetos iniciales de los que disponen. Y además cogeremos las miniaturas para ahora meterlas en el tablero. Barajamos y creamos los mazos de daño, miedo y debilidad. Ahora crearemos una reserva con las fichas de búsqueda, de amenaza, de personaje, de exploración, inspiración y desgaste. Y también las fichas de oscuridad y las de estandarte. Y además colocaremos los 3 diferentes tipos de cartas que tenemos de ventaja, como son la valentía, ocultación y determinación. Nos vamos otra vez a la aplicación y seleccionamos el cometido para cada uno de los personajes. Por ejemplo, para Aragorn seleccionaremos Capitán.
Y para Elena seleccionaremos músico. Una vez hecho esto, le daremos a partir. Vamos ahora a preparar el mazo de cada héroe. Lo que tenemos que hacer es crear un mazo que va a consistir en 15 cartas. Para ello lo primero que tenemos que hacer es escoger un set, un conjunto de las 6 cartas básicas. A continuación buscamos las 5 cartas que pertenecen a nuestro personaje, en este caso podéis ver que es Aragorn, y también las añadimos. Buscamos las 3 cartas que pertenezcan al cometido que elegimos para Aragorn, en este caso el de capitán, y también la añadimos. Por último robamos una carta del mazo de debilidades y la añadimos al mazo del héroe. Una vez que ya tenemos las 15 cartas del mazo, lo que hacemos es buscar la carta número 1 del cometido de nuestro personaje, la sacamos del mazo y la ponemos debajo de la lámina del héroe para marcar que esta va a ser la primera carta preparada que tengamos en la partida. Vamos a hacer esto por cada uno de los héroes que tengamos en la partida. El resto de las cartas, las 14 cartas restantes del mazo, se van a barajar y se colocará al lado. Y no olvidaros también de poner las cartas de objeto inicial con las que empezamos la partida. Avanzamos en la aplicación y entonces lo que haremos será partir y comenzar la aventura. En este momento es cuando nos van a dar las directrices para formar el mapa. Y cada vez que lo hagamos va a ser diferente, es decir, es completamente, entre comillas, aleatorio. Veis ahí que lo único que tenemos que hacer es escoger el número que nos dice, buscarlo entre la caja del juego y colocarlo correctamente, siempre orientado donde está el numerito, fijaros que está ahí. Y una vez que hagamos esto, lo que hacemos es sencillamente darle al botón de continuar y nos van a dar ciertas instrucciones antes de seguir. En este caso lo que nos encontramos es que tenemos que colocar a los héroes como se indica y cada héroe va a hacer una acción de otear 2 que luego lo explicaremos. Así que colocamos a los héroes en la posición indicada y continuamos con el setup. Pulsamos en continuar y nos darán también indicaciones de lo que tenemos que ir haciendo. En este caso, colocar una ficha de búsqueda en la casilla donde se indica. Colocamos la ficha de búsqueda en la casilla que justo coincide con los héroes y continuamos. Pulsamos en continuar y nos dirá que pongamos otra casilla. Otra ficha de búsqueda, perdón, que la pongamos en la casilla esta vez en la parte derecha y seguimos con el setup. Pulsamos en continuar y a continuación nos van añadiendo más losetas con una orientación específica. En este caso, pues la pieza 100A, que tendríamos que colocarla así. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo a medida que nos lo diga la aplicación. Es decir, vamos a formar el mapa con las piezas que nos vayan diciendo y en la orientación en que nos digan. Una partida va a durar un número indeterminado de rondas y en cada una de esas rondas tenemos 3 fases, la de acción, la de sombra y la de reagrupamiento. Vamos ahora con la fase de acción. En la fase de acción lo que haremos es utilizar a nuestros héroes y cada uno de ellos va a poder realizar 2 acciones. Esas 2 acciones van a poder ser la misma. Por ejemplo, comenzamos con la acción de viaje, que básicamente es la que permite a los héroes moverse por el tablero. Podemos coger a Aragorn, por ejemplo, y moverlo. Y lo que podemos mover es 2 casillas. Fijaros que las casillas vais a reconocerlas por el borde de color gris clarito que separa cada una de las casillas. Por ejemplo, yo con Aragorn podría moverme aquí una posición y aquí 2. Eso sería una de las acciones. La segunda acción, pues también, si quiero hacer movimiento, pues podría moverme 1 y podría moverme otro más. Tan sencillo como eso. Una cosa importante que no suele ser normal en este tipo de juegos es que si hacemos una acción de movimiento, recordad que son 2 movimientos, si hago una aquí en esta ficha, podría interrumpir la acción de movimiento para hacer otra acción. Y después usar mi segundo movimiento. Muy importante ese detalle para el timing del juego. Bien, en el momento que nos movemos, si entramos a una ficha donde hay
a una casilla, perdón, donde hay una ficha de exploración, tendremos que irnos a la aplicación para pulsar sobre esa ficha. Y ya en la aplicación pulsamos y nos dice explorar, le damos a confirmar y nos aparece el mensaje, bla 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 bla, descarta la ficha de exploración y obtén uno de inspiración. Y le damos a continuar. Nos va a seguir diciendo cosas, en este caso como que coloquemos una ficha de búsqueda también como se indica, y que el viaje continúa. Volvemos al mapa y hacemos lo que nos ha dicho la aplicación. Colocamos una ficha de búsqueda aquí y cogemos esta ficha de exploración que se la vamos a colocar a Aragorn le damos la vuelta, en su sitio. Fijaros que vamos a tener un máximo de este tipo de fichas. En este caso, Aragorn solamente puede llevar 4. Antes de meternos en faena con la acción de atacar, vamos a ver cómo se añaden los enemigos al tablero. De vez en cuando a lo largo de la aventura encontraréis un mensaje parecido a este que os dice en este caso que coloquemos un rufián en la casilla indicada. La casilla indicada sería esta de aquí. Tenemos que colocar ese rufián. Fijaros que está metido dentro como una especie de fondo rojo con puitas y aquí tiene un simbolito. Eso significa que en este caso este rufián va a ser de élite, es decir, va a ser más peligroso que un rufián normal. Si no fuera de élite no tendría este fondo rojo con las púas. Así que lo que tenemos que hacer es buscar la miniatura y buscar el estandarte correspondiente a ese símbolo para irnos al mapa y colocarlo en la casilla que nos indica. Así que lo que hacemos es coger el rufián, colocarle el estandarte correspondiente y lo colocamos en la casilla que nos ha dicho la aplicación. Para poder atacar a un enemigo debemos de estar en su misma casilla. En este caso, Aragorn podría atacarle, pero Elena no podría atacarle. En este caso, Aragorn le puede atacar y Elena no, pero si Elena dispusiera de algún tipo de arma a distancia, sí que puede atacar a los enemigos que estén adyacente a su posición. Es decir, podría atacar a este enemigo, si estuviera aquí, podría atacar a este otro enemigo, podría atacar a este otro enemigo y podría atacar a este otro enemigo, porque si os fijáis, la casilla donde está Elena es adyacente a cada una de esas 4 casillas que os acabo de poner como ejemplo con este enemigo. Para ello, como digo, teníamos que tener un arma que tuviese un icono de a distancia, y en este caso esos iconos están arriba a la derecha. En este setup ninguno de los personajes tiene armas a distancia, pero para que veáis que si lo tuviese, el icono siempre está arriba a la derecha y lo vais a poder utilizar adyacentemente. Por ejemplo, en este caso, Elena, si tuviera este arma, podría atacar al enemigo. Vamos a ver el ejemplo de cómo atacaríamos con Aragorn. Para ello, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar esta carta de aquí, que nos dice que al inicio de turno puedo descartar esta habilidad para que tú y un héroe cercano podamos otear 2. ¿Qué es eso de otear 2 que hemos visto antes en el setup? Pues es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, como es inicio de turno, lo dejamos por aquí como carta descartada y oteamos 2. Oteamos 2 es sencillamente coger nuestro mazo, robar las 2 primeras cartas y ahora las miramos. Al mirarlas, una vez que las tenemos en la mano, podemos hacer lo siguiente. Podemos colocarlas encima, como por ejemplo voy a hacer con esta, porque si os fijáis tiene un icono de éxito, que esto es toda la mecánica principal a la hora de hacer las pruebas, entre ellas el ataque. Voy a colocar esta encima para asegurarme que una vez que saque carta voy a tener un éxito seguro. Y luego tengo otras 2 posibilidades. La primera es coger esta carta y ponerla también o arriba o abajo del mazo. En este caso, como no tiene un éxito, pues puedo hacer 2 cosas. O la pongo debajo del mazo, porque quiero perderla abajo, ya que no tiene éxitos, o también la puedo preparar. ¿Qué es eso de preparar? Pues preparar es esta zona donde vamos a poder tener 4 cartas, como tenía esta al principio.
hasta 4 cartas como máximo preparadas. Eso quiere decir que en lugar de fijarnos en la zona de arriba de la carta, nos fijamos en la zona de abajo, ya que vamos a poder utilizar la habilidad que nos ponga aquí abajo, al igual que he hecho con esta carta de aquí. Pues en este caso, digo, bueno, la quiero preparar y la voy a dejar aquí abajo. Así que estará disponible para la siguiente, vamos, a partir de este momento, ¿no? Una vez que he hecho eso, realizo lo que es la acción de ataque. Para hacer la acción de ataque lo que tengo que hacer es fijarme en las armas que tengo. En este caso, pues tengo este icono que coincide con el de vigor. Para ello, voy a la habilidad o característica de Aragorn y veo que vigor tiene valor 3. Eso significa que voy a robar 1, 2 y 3 cartas del mazo. Le doy la vuelta y esto va a ser mi ataque entre comillas. Por aquí tenemos una carta de debilidad que no nos vale para nada. Por aquí tenemos un éxito y por aquí tenemos un icono de inspiración. El éxito, pues es muy sencillo, sencillamente es un éxito, y el icono de inspiración significa que puedo gastar una ficha como la que tenemos aquí de inspiración para activar precisamente este icono y convertirlo en un éxito. Es decir, que si gasto esto, lo que voy a hacer es tener 2 éxitos. ¿Qué hago con esos 2 éxitos? Pues aparte de que descarto las cartas, me voy a mi arma. Y mi arma me dice que con 2 éxitos, fijaros en la zona de abajo, hago 5 impactos. Con uno haría 2. Y esto lo puedo escoger como yo quiera. Es decir, podría coger y gastar solamente la parte de arriba y tener 2 impactos más 2 impactos. Pero sería una estupidez, evidentemente, porque sale mucho más rentable pagar 2 éxitos para conseguir 5 impactos. Pero esto lo podéis hacer si tenéis más cartas de arma. Es decir, todo esto que se active con el vigor vais a poder, entre comillas, comprarlo o activarlo para los ataques. Así que, en este caso, tendría 2 éxitos y equivaldría a 5 impactos. Así que me voy a la aplicación y pulso en el rufián. Y me va a salir automáticamente esto, el menú del rufián. Me vengo aquí, doy en este botón que es el del ataque y elijo lo que acabo de hacer. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 daños. Fijaros que en el caso de que a alguno de vuestros ataques tuviera un efecto, le tendríais que pulsar aquí. ¿Vale? Esto ya tenéis que leer lo que hace cada uno. Pero, por ejemplo, el perforante, pues se salta la armadura que tenga. Fijaros que este, en concreto, tiene 5 de vida, pero también tiene esta pequeña armadura de 1. Es decir, que con los 5 de ataque no me lo voy a cargar. Introduzco aquí el ataque y automáticamente lo aplico. Confirmo y ya estaría hecho el ataque. Nos dice ahora, ¿puede atacar al enemigo? Eso significa que nos va a atacar. En la mayoría de los casos sí que se puede atacar. Luego veremos lo contrario, el caso contrario, pero en principio sí que puede atacar el enemigo. Así que le damos al sí. Y nos dice lo siguiente. Nos contraataca con 2 de daño. Puede ser daño, puede ser miedo o una combinación de ambos. En este caso son solamente 2 de daño. Y aquí, si os fijáis arriba, nos dice que anulado por... y nos viene un icono. Y además nos dice que si sufrimos algún tipo de daño de estos dos por este ataque, también vamos a adquirir la carta de valentía. Vamos a ver qué es esto de anulado por este icono. Si nos fijamos en Aragorn, aquí vemos el icono que coincide con la agilidad y viene el número 2. Esto significa que vamos a robar 2 cartas, al igual que hemos hecho antes en el ataque. Funciona todo de la misma manera. Nos fijamos en el icono en concreto, que es el de agilidad, y con esto vamos a poder anular el daño que nos hacen. Sacamos 2 cartas y en este caso vamos a tener solamente un éxito, lo cual quiere decir que podemos parar uno de los 2 daños que nos van a hacer. Así que ahora lo que vamos a tener que hacer es adquirir ese daño. Robamos una carta de daño y la descubrimos. Y nos dice que descartemos 2 cartas preparadas o que suframos 2 de daño boca abajo. Y a continuación descartamos la carta. Por ejemplo, yo elijo la segunda y voy a comerme 2 daños boca abajo. Así que cojo 2 daños boca abajo y me los coloco al lado de mi personaje. A continuación descarta esta carta. Pues muy bien.
iría fuera. Y recordad que si sufrimos daño por este ataque, adquiríamos valentía. Así que vamos a coger también la carta de valentía, que nos dice lo siguiente. Al final del turno, si no hay enemigos cercanos, descarta esta ventaja. Y si sufres daño o miedo, descartas esta ventaja. Cuando ataques, además añades 2 impactos. Así que es una impactos. Es una carta que nos va a dar una ventaja momentánea. Vamos ahora con la última acción, que es la de interacción. Vamos a interar con las fichas que haya por el mapa. Hay 3 tipos de fichas. Las de personaje, las de búsqueda y las de amenaza. Pues donde tengamos un héroe en la misma casilla, vamos a poder interactuar, hacer una acción de interactuar con esa ficha. Para ello nos iríamos a la aplicación y lo que hacemos es pulsar sobre la ficha correspondiente, que sería esta de aquí. Al pulsar nos aparece un texto y podemos hacer 2 cosas, o cancelar o buscar y hacer realmente la acción de interactuar. ¿Qué significa esto? Pues que podemos echar un vistazo a la ficha para saber qué es o qué nos sugiere que puede ser, y podemos darle al cancelar sin realizar la acción de interactuar. Es decir, es importante hacer esto para saber lo que tenemos en cada una de las fichas de cara a la historia. En este caso le daríamos, y si queremos hacer la acción le daríamos a buscar. Y al hacer a buscar nos sale un texto y elegimos una o elegimos otra. Por ejemplo, elegimos esta y nos diría lo siguiente: hace una prueba de 2. Esto es exactamente lo mismo que en el ataque y en la defensa. Hacemos una prueba que es robar cartas. Nos fijaríamos en el icono del personaje y robamos esas 2 cartas. Esta prueba de 2 necesitaríamos 2 éxitos. Aquí nos dice que si la fallamos, pulsemos aquí, o si la superamos, pulsamos aquí. Daríamos a cualquiera de las 2 y nos diría evidentemente algo. Por ejemplo, damos a fallada, vale, sufriríamos daño, etcétera, etcétera. Fijaros que también tenemos las fichas de amenaza. Las de amenaza es un parecido. Le damos, pero en las fichas de amenaza simplemente nos dice que tenemos que hacer una prueba de un tipo, pero no nos dice cuánto tenemos que a cuánto tenemos que llegar, cuántos éxitos. Sencillamente haríamos la prueba y aquí meteríamos los éxitos, y en base a los éxitos que metemos, pues a lo mejor sucede una cosa o a lo mejor sucede otra. Daríamos al confirmar y sucedería algo en concreto que no le vamos a dar. Una vez que habéis hecho las 2 acciones con cada uno de los héroes, terminaría la fase de acción y tendríamos que pulsar en este relojito de abajo a la derecha. Le damos a confirmar y comenzaría la fase de la sombra. Y para cada uno de los héroes que tengáis en el mapa, os va a dar unas instrucciones. En este caso nos dice mover 2 y luego atacar a Elena o al héroe más próximo. Vamos a ver en el mapa cómo tenemos la situación. Aquí tenemos al enemigo y lo vamos a mover hacia Elena. Tenemos que mover 2. Elena está aquí, así que moviendo esos 2, llegamos sin ningún tipo de problema a la casilla de Elena. Y ahora tendríamos que atacar. Pulsamos en el botón de atacar y automáticamente pues nos da un texto, nos da lo mismo que hemos visto antes cuando nos atacan los monstruos o nos contraatacan. Lo que pone aquí es anulado por un icono. Ese icono, recordad que era la agilidad. Pues tendríamos que hacer una prueba de agilidad para el héroe, en este caso Elena, para ver si podemos librarnos de alguno de estos 2 daños que nos va a dar. Y recordad que por cada éxito podemos quitarnos 1. Sea cual sea el resultado, le daríamos a confirmar. Y una vez hecho esto, acabaría este ataque del monstruo, solamente hay uno, de este enemigo, y nos dice que aumentamos la amenaza en 5. Le damos a continuar. ¿Qué es la amenaza? Pues esta barrita que tenemos aquí arriba. Hay varios valores. Aquí tenemos el valor parcial en el que estamos durante la partida, y el total al que si llegamos va a acabar la partida y perderemos en el caso de no cumplir el objetivo. Por aquí tenemos unos valores, como acaba de suceder, que cuando la amenaza llega a ellos, lo que hacemos es, bueno, lo que hace la aplicación es ejecutar un evento y nos lo cuenta en el siguiente texto. Seguimos dándole a continuar
Y en este caso, pues nos dice que tenemos que introducir 3 exploradores trasgos en esta casilla de aquí. Pues los meteríamos, le daremos a continuar, fijaros que también son de élite, y entonces llegaría a la fase de reagrupamiento, que es la última de cada ronda. Aquí nos dice que cada héroe reinicia su mazo y a continuación otea 2. Reiniciar su mazo es sencillamente coger el mazo y los descartes y barajarlos todos juntos. Y a continuación hacer la acción que hemos dicho antes de otear 2, que recordad que era coger 2 cartas del mazo y colocarlas arriba o abajo, y una de ellas la podéis preparar. Le daremos a continuar y de repente ya tendremos otra vez una ronda nueva con la fase de acción. Tenemos que saber ciertas cosas que son importantes en la fase de sombra. En la fase de sombra tenemos 3 minifases, que son activación de los enemigos, que lo acabamos de ver, tenemos la oscuridad y tenemos la amenaza. Oscuridad y amenaza lo hace automáticamente la aplicación, pero tenemos o debemos de saber qué ocurre con la oscuridad, ya que cuando los héroes, si están en circunstancias de oscuridad, van a sufrir daño de miedo, que es el de color azul. Hay 3 circunstancias para ello. La primera es que sencillamente la aplicación nos diga que estamos en casillas de oscuridad. La segunda es que estemos en un lugar, una casilla, donde haya un indicador de oscuridad. Ahí también el héroe sufriría daño de miedo. Y la tercera, sencillamente, que estemos sobre una casilla que ya tiene impreso el icono de miedo. En esos 3 casos, el héroe va a sufrir daño de miedo cuando llegue la fase de sombra. Ahora entramos con las amenazas. En la fase de amenaza, lo que vamos a hacer es contabilizar ciertas cosas que lo hace automáticamente la aplicación para que avance esa línea roja que habéis visto de amenaza. Y esto lo va a hacer en base a ciertas cosas. La primera, va a subir 2 por cada héroe que tenemos en el tablero. Es decir, en este caso, en la fase de sombras, la amenaza subiría 2 y 2, 4. Pero también sube 1 por cada ficha de amenaza que hay en el tablero. Así que subiría 1 más por esta. Y también sube 1 por cada ficha sin explorar, de exploración, que esté en el tablero. Así que en total tendríamos 2, 4 por los héroes, una por esta ficha y otra por esta. Subiríamos 6. Pero repito, eso lo hace automáticamente la aplicación. La partida puede acabar de 2 maneras. Una, que nos maten a nuestros héroes, o que también la amenaza llegue al tope y no hayamos cumplido nuestro objetivo. De esa manera, de esas 2 maneras, perderíamos. Y también puede que cumplamos el objetivo de la aventura antes de que llegue la amenaza a su tope y así podamos pasar de capítulo. Si en algún momento de la partida un héroe sufre tanto daño o miedo como su máximo, si llega a su máximo o tiene más, va a tener que hacer una prueba de resistencia tenaz. En el caso de que solamente supere el miedo, pues tendría que hacer una prueba. Si supera el daño, tendría que hacer una prueba, pero si supera los 2 o lo iguala, como tenemos este caso, que son 5 y 5, también cuentan las que están boca arriba, deberíamos de hacer las 2 pruebas. Para ello tendríamos que irnos a la aplicación. Ahora tendríamos que pulsar en el icono de abajo a la izquierda, en este de aquí, y pulsar en Aragorn, y nos dice realizar una prueba de resistencia tenaz con Aragorn. Cancelar o confirmar. Confirmamos y aquí elegimos cuál, si la de miedo o la de daño. Como en este ejemplo tenemos las 2, pues vamos con la de miedo. Y aquí nos dice que tenemos que hacer una prueba de 1, en este caso de sabiduría. Así que tendríamos que hacer la prueba, como siempre hemos explicado, la fallamos o la superamos. Pongamos que la superamos. Dice que descartemos todo nuestro miedo boca abajo y obtenemos uno de inspiración y continuamos la aventura. Pues ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero esta vez para el daño. Así que haríamos la prueba de daño y nos dice que tenemos que superar una prueba de vigor de valor 2. Haríamos la prueba y en el caso de que no la superemos, sucedería lo siguiente. Ha sucumbido, retira tu figura del tablero, es decir, el héroe moriría. Y al inicio de la siguiente fase de la sombra, la aventura acaba con la derrota de los héroes, independientemente de lo que suceda. Es decir, es un detonante para que acabe la partida, para que el grupo pierda.
Vamos ahora a explicar ciertos conceptos o situaciones que pueden pasar a lo largo de la partida. La primera es la de provocar a los enemigos. ¿Qué significa eso? Pues es como una especie del engagement de los juegos de los Dungeon Crawler, ¿no? Es decir, que si estamos en una casilla con un enemigo, en teoría no podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, si queremos interactuar con esta ficha de búsqueda, no podemos hacerlo hasta que no provoquemos al enemigo. Es decir, que mientras lo hacemos y lo queremos hacer, pues vamos a permitir en teoría que ese enemigo nos ataque. Para ello nos vamos a la aplicación y lo que hacemos es pulsar sobre este icono de color rojo que nos va a decir qué enemigo vamos a provocar. Pulsamos sobre el enemigo en concreto y aquí nos va a decir lo mismo que antes. Sufrimos un ataque que podemos anularlo por el icono de agilidad, haciendo una prueba de agilidad, y aquí tenemos el daño que nos puede hacer, las consecuencias si sufrimos ataque, que adquirimos valentía y demás. Una vez que lo realizamos, confirmamos. Así que es básicamente un ataque. En ese momento, una vez que ya hemos provocado, ya podríamos realizar la acción de interactuar. En el caso de que hubiera otro enemigo dentro de la misma casilla, también tendríamos que provocar a ese enemigo hasta que provoquemos a todos los enemigos que estén en la misma casilla si queremos hacer la acción de interactuar. Lo mismo sucedería si en vez de interactuar con una casilla lo que queremos es irnos, salir de esa casilla. Por ejemplo, si yo quiero venirme a esta casilla de aquí, lo que tendría que hacer es provocar otra vez al enemigo y una vez que sufro el ataque ya podría hacer la acción de moverme y podría salir de la casilla. Y lo mismo, si tenemos diferentes enemigos en la misma casilla, tendríamos que provocarlos a todos para hacer la acción. Vamos ahora a explicar el término cercano, muy sencillo. El término cercano es que alguien esté en tu misma casilla o adyacente, es decir, los enemigos están adyacente a Aragorn, pero sin embargo, Elena no está cercana a Aragorn. En el caso que durante la partida ganemos una carta de título, automáticamente va a ponerse de forma preparada debajo del héroe que la ha ganado. En el caso de que ganemos una carta de debilidad, iría a descartes. Los casos en que vamos a reiniciar nuestro mazo de habilidad van a ser tres. Primero, en la fase de reagrupamiento, que siempre vamos a tener que reiniciarlo y hacer la acción de otear 2, y también lo vamos a hacer cuando no nos queden cartas en el mazo. Si vamos a robar y nos quedan las cartas suficientes, pues también volveremos a mezclarla. Y por último, si algún efecto nos indica que tenemos que reiniciarlo, lo hacemos. Fijaros que también cada héroe tiene una habilidad que siempre se cumple. En este caso, Aragorn dice que cuando usemos otear durante la fase de reagrupamiento, únicamente tú y los héroes que estéis cercanos, reveláis cada uno una carta adicional. Así que tendréis que tener también esto en cuenta, además de los objetos. En el caso de que ganemos cartas de ventaja, no van a estar en la zona de preparadas, no se consideran preparadas, sencillamente van a estar en una zona de juego que nos pertenezca y estarán listas para su uso. A lo largo de la partida vamos a poder ganar objetos pertrechos. Sencillamente lo que haremos al ganarlo es buscar la carta del objeto y colocar el número que nos diga aquí de fichas de desgaste. Esto va a indicar que esto lo vamos a poder realizar 2 veces y cuando lo hagamos quitaremos una. La ocasión en que quitemos la segunda, pues ya este objeto lo perderemos. Esta es la manera de indicar que un objeto se va desgastando. Bueno, pues así es como funciona este Viajes por la Tierra Media. Lo primero que vamos a hablar es, por supuesto, de la aplicación. Siempre que nos encontramos un juego que tiene aplicación, vamos a tener que preguntarnos si esa aplicación sustituye realmente al juego de tablero, si lo complementa, si lo ayuda o qué narices hace esa aplicación dentro del juego, ¿no? ¿Por qué la han puesto? Bien, pues en este juego la aplicación, me alegra decir, porque yo tenía muchísimas dudas, que lo que hace es fundamentalmente 2 cosas. Ayuda a la rejugabilidad y también ayuda a todo lo que es el juego, el desarrollo y el mantenimiento, por llamarlo así, ¿no?
Primero, rejugabilidad porque nos va a ofrecer diferentes escenarios dentro del mismo capítulo, dentro de la campaña, lo cual hace que sea un punto a favor de Fantasy Flight Games. Y también nos va a ayudar en lo que es el mantenimiento de, por ejemplo, la inteligencia artificial de los villanos. Nos va a decir cuánto hay que mover, cuánto hay que atacar. Nos va también en la última fase, nos va a decir lo que sube la amenaza. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la amenaza sube por ciertas cosas dentro del juego. Y eso no nos lo recuerda la aplicación, nos lo ejecuta automáticamente y sí que vamos a tener que tenerlo muy presente a la hora de jugar el juego para no llevarnos sorpresas. Así que creo que la aplicación es un acierto, no como a lo mejor en otros juegos, y me parece que está muy bien implementada para completar el juego. Esto hace también que el juego tenga una gran parte de carga narrativa. En mi opinión, podía haber estado mejor. ¿Por qué? Porque lo que te sueltan es un pedazo de texto y te lo tienes que leer. No hay animaciones, no hay nuevas fotos que añadan un poco más de alegría al texto, entonces básicamente vas a tener que leer y meterte tú dentro de lo que es la ambientación, ¿no? Entonces eso puede pasar que a veces los que somos un poco más euristas y que nos da un poquito más igual pues el ambiente, pues directamente leamos en diagonal o directamente nos leamos el último cachito, que es lo que nos da ciertas directrices para conseguir el objetivo a lo mejor en el capítulo, ¿no? Entonces, iréis descubriendo que a lo largo de la campaña vais a ver que el juego se enriquece. ¿Por qué se enriquece? Pues sencillamente porque lo que al principio veíamos como algo que solamente tenía 3 acciones, realmente es moverse, atacar e interactuar. Veis que con las mismas fichas, con los mismos componentes, esto se va ampliando, ya que la propia aplicación nos va explicando cómo afectan y en qué medida afectan los componentes que hay en cada uno de los capítulos o escenarios a nuestro juego, al sistema de juego, ¿no? Así que creo que eso también es una parte de acierto, otro punto a favor de la editorial, porque realmente lo que os hace es ir de menos a más. Es decir, si es el caso de, por ejemplo, yo que tenía ciertas dudas del juego al comenzar la campaña, sí que de verdad me ha hecho pues que me guste el juego por eso precisamente, porque he ido de menos a más y he visto cómo el juego realmente se enriquecía a lo largo que la campaña avanzaba, ¿no? Bien, hablaba de la rejugabilidad. Evidentemente, al tener una aplicación nos va a dar ese punto de rejugabilidad, aunque sí que es cierto que dentro de unos parámetros, ya que los objetivos van a ser, aunque de diferente forma o enfoque, van a ser los mismos. Hay una cosa que no tengo muy clara, y es lo de que en una campaña avances sí o sí. Es decir, se supone que la campaña avanza en base a tus decisiones y a lo que sucede en los escenarios, ya sea para bien o para mal, pero no tengo muy claro que vaya avanzando sí o sí hasta que termine la campaña. Es algo que no estamos acostumbrados a ver porque normalmente repites escenarios hasta que cumplan los objetivos, ¿no? Entonces es algo que no tengo muy claro, pero sí que es verdad que tampoco me importa mucho. Luego ya veremos cuando se acabe la campaña y me quede con el juego enfrente mío y tenga que decidir si juego otra campaña o no, o evidentemente me gasto el dinerito en las expansiones que van a sacar sí o sí, porque sabéis también como yo que va a ser así. Bueno, precio. Pues el precio está entre 80 y 100 euros, dependiendo de si la habéis pillado en pre-order, la habéis pillado en tienda física y demás. Se va a mover en ese abanico de precio. Las expansiones evidentemente va a haber seguro, porque es un juego que es muy dado a esto. Por supuesto, estamos hablando de Fantasy Flight Games y vais a tener expansiones. Además, en la caja ya hay suficientemente hueco para que las haya. No sé cómo las van a vender, si serán pequeñitas, medianas o grandes. Me imagino que serán entre pequeñas y medianas y que irá directamente a lo mejor con una campaña, o no sé si las venderán directamente con a través, me refiero en formato digital, no tengo ni idea. Pero bueno, que va a haber expansiones, seguro. ¿Qué es lo bueno también de la aplicación? Pues lo bueno de la aplicación es que nos facilita la inteligencia artificial de los monstruos. Es decir, es para tontos, nos dice tenéis que mover, tenéis que atacar, estas son las heridas que tenéis, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es bastante facilito el manejar toda esa inteligencia artificial debido a la aplicación y es muy rápido, no es como a lo mejor en otros juegos que tenemos que empollarnos una inteligencia artificial,
ver cómo se mueve, etcétera, etcétera, líneas de visión, es decir, muy farragoso. Esto es justamente al contrario y por eso digo que la aplicación ayuda y complementa. Y ¿qué tenemos de este juego? Dentro de este juego, ya vamos a mecánicas. Pues en las mecánicas tenemos la gestión de un mazo. Es decir, no nos encontramos con dados. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues ni bueno ni malo. Esto es sencillamente diferente. Esto es otra opción. Tenemos un mazo de 15 cartas, el cual se puede ir variando a medida que avanza incluso un mismo capítulo o la campaña, ¿no? También vamos a tener un elemento de progresión, pero esto lo hablaremos después. Pero ahora me centro en el mazo. En el mazo vamos a tener ciertos éxitos y ahí es lo importante y lo que, a mi modo de ver, creo que es lo más chulo, que es esa gestión del mazo para elegir en diferentes momentos de los capítulos, en base a nuestras necesidades, si lo que queremos es potenciar a lo mejor las habilidades de las cartas preparadas o queremos buscar más éxitos dentro de un mazo. Y ahí es donde está el punto, ¿no? Cómo desarrollar las diferentes acciones, el orden de cada uno de los héroes, defendiendo, en base a si hemos oteado y en un mazo sabemos que tenemos éxitos, en otro a lo mejor no tenemos, pues creo que es una de las partes más chulas a la hora de encarar o planificar cada una de las rondas, sin duda alguna. Y en cuanto a la progresión que la tiene el juego a lo largo de los capítulos, vamos a tener dos elementos principalmente. El primero va a ser el de los objetos iniciales, los 3 que tenemos con cada héroe, y esos objetos, a medida que ganamos puntos, vamos a poder mejorarlos. Sí que es verdad que no se nota mucha progresión en ese sentido, pero sí que la vamos a notar en las cartas que metemos dentro del mazo, a través de los puntos de experiencia, que es también una mecánica chula, porque no solo podemos comprar cartas, sino que podemos venderlas. Es decir, ejemplo, podemos meter muchas cartas de pequeño coste, pero que no tienen éxitos. Podemos meter pocas cartas de mucho coste, del máximo que son 12, pero sí que tienen éxito y evidentemente la carta impresa y evidentemente también las habilidades son mucho más potentes. Así que es otra manera de gestionarlo y de cómo queremos pues que hacer que el personaje o el mazo del personaje evolucione con respecto a la campaña. Así que un juego con el cual tenía dudas, siempre que hay aplicación de por medio tengo dudas, y realmente me ha convencido. Y también me ha convencido eso que os digo de que va de menos a más. Empiezas a jugar, dices, bueno, vale, no está mal, no es la panacea, va. Pero en el momento que empiezas a hacer capítulos, empiezas a ver cómo los escenarios cambian, cómo las mismas cosas tienen más funciones y cómo con pocos componentes se puede dar más carga de profundidad y de narrativa al mismo juego. Así que creo que eso está bastante bien adaptado y utilizado dentro de lo que es el juego. Y un punto a favor creo que siempre es que a día de hoy creo que no he visto todavía ni un solo juego en el mercadillo, cosa que me llama mucho la atención, mucho la atención. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis una idea clara, bastante clara de lo que es, porque tampoco es un juego muy complejo, pero creo que es un juego bastante recomendable y, repito, es para pues un abanico de jugadores bastante grande, porque el juego realmente es sencillo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. Un saludo.